Nos encontramos en este cuarto encuentro con Gabriel Francisco Afanador. Él nos está contando en su comprensión, en su canalización, en esa integración que hace del mensaje de recordar, el mensaje de Jesús que ha venido recibiendo en diferentes canalizaciones, en diferentes formas, sueños, que lo comentaba anteriormente. Este encuentro vamos a hablar específicamente del niño interior, de ese aprendizaje que es en ese estado que Gabriel Francisco nos lo va a comentar. Hay un gran simbolismo en esta comprensión de recordar el mensaje de Jesús. Hola, mi querida Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es nuestro cuarto encuentro. Cuarto encuentro, imagínate, ya llevamos cuatro. Maravilloso. Maravillosos. Y les vamos a recordar al público que el tema que estamos hablando es recordar el mensaje de Jesús, que Gabriel Francisco ha recibido a través de canalizaciones, sueños, epifanías, comprensiones, como si estuviera abierto su conciencia y pudiera entender más allá de las historias que nos contaron, pudiera recibir esa información directamente de Jesús en conversaciones directas con él. Gabriel Francisco, hoy vamos a comenzar esto con preguntas que son importantes que le queden a las personas que si no lo vuelves a hablar en esta, lo pueden encontrar en el canal de YouTube Tertulias con Juana, y es ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál fue el plan celestial? ¿Cuál era el papel de María y José en la venida de él? Todos temas que nos contaste ya en las tertulias anteriores, simbolismos especiales, pero no hemos llegado del todo allí. ¿Será que hemos comprendido el mensaje de Jesús después de 2000 años y haces mucho énfasis en ese? ¿Cuál es la conciencia crístico? También nos estabas enseñando descubrir el origen de él, pero también nuestro origen, porque en este recordar el mensaje de Jesús también nos invitas a mirarnos a nosotros. Si se entendieron o saben realmente el mensaje, yo soy el camino. Bueno, todos son preguntas que si nos las hiciéramos y las pudiéramos contestar primero para nosotros mismos, y si no lo puedes hacer, te invito a que vuelvas a escuchar todas estas conversaciones, estas tertulias que hemos tenido con Gabriel Francisco, y vamos a entrar hoy en el tema que ya lo estaba contando del niño interior, la infancia de Jesús, la primera parte, porque entendiendo esa primera parte podemos ver, o tú vas a recordarnos cuál era ese mensaje a través de esa primera etapa. Bueno, primero, gracias de nuevo por este espacio, un espacio de expansión de la conciencia, que es tan importante en estos tiempos. Esto no es moda espiritual, esto no es fantasía espiritual, sino es algo que necesitamos en el proceso en el que estamos de recordar para acompañar a la Tierra en su proceso de ascensión planetaria. Digamos que todos tenemos como ese deseo de vivir una vida plena acá en la Tierra, de experimentar el cielo en la Tierra, pero la pregunta que se nos olvida hacernos es ¿cómo se experimenta el cielo en la Tierra? ¿Y por qué me hago esta pregunta a la luz de toda la cantidad de preguntas que me formulaste desde el comienzo, que no me las grabé, pero bueno, voy a ir abordándolas poco a poco? No, quiero que las personas vayan más bien a nuestras tertulias anteriores, porque esto lo has hablado, porque hoy vamos a estar en la infancia. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta algo, mi querida Juana, y es que ese plan por el cual Jesús vino a la tierra es un plan que no solo le pertenece a Él. Eso es importante que lo comprendamos y lo aterricemos. Cuando Él participó de ese plan, un plan celestial, un plan definido en gran parte por Dios y por el universo, pues Él vino precisamente a compartirse como un regalo. Y menciono esto del regalo porque vamos a comprender a la luz del nacimiento de Jesús que todos nosotros venimos con un plan y todos nosotros venimos de alguna manera a alumbrar el camino de la humanidad y del planeta. Somos un regalo para los demás. Entonces, ¿por qué hago este paralelo? Porque la vida de Jesús, el plan de Jesús, la razón por la cual Él vino a la tierra, sus enseñanzas, su mensaje, el camino que recorrió, no es ajeno a nosotros, ¿no?
No nos está invitando a verlo como un ser sobrenatural que fue único en el universo y que solo Él tiene esa capacidad de hacerlo, sino que realmente Él nos quiere mostrar a través de todo ese plan, a través de su camino, a través de su experiencia humana, a través de sus enseñanzas, a través de su mensaje, de su muerte, de su resurrección. Quiere mostrarnos que nosotros somos exactamente iguales a Él y que podemos recorrer el mismo camino para poder encarnar el Cristo que habita dentro de nosotros. Recordemos de las tertulias anteriores que dentro del plan por el cual Jesús decidió encarnar era para ayudar a que la humanidad pudiera recordar. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos quiénes somos, para qué venimos y el regalo que venimos a compartir, pues experimentamos el sufrimiento, porque no recordamos todo por lo cual vinimos acá a la tierra. Y Jesús venía dentro de ese plan a ayudarnos a recordar como humanidad para poder nosotros despertar, para poder encarnar ese Cristo y para poder acompañar a la tierra como planeta en ese proceso de ascensión y de experimentar de nuevo la belleza y la gracia que un día experimentó la tierra en su pasado y en su historia como planeta. Entonces, el tema del nacimiento de Jesús es un tema que es lindo y es importante, porque él dentro de su mensaje, en estas conversaciones que he tenido con él, hay algo que quiere profundizar y hay algo que quiere dejar como mensaje cuando habla de su nacimiento, y es que él nació como cualquier otro ser humano. El nacimiento de Jesús no fue extraordinario, no fue algo único, sino que fue algo que todos hemos experimentado. Todo bebé que llega a la tierra, que nace en la tierra, experimenta lo que es el nacimiento. Y lo va a seguir experimentando. Cada vez que nos encarnemos aquí en la tierra, vamos a experimentar ese tema del nacimiento. Pero entonces la pregunta no es tanto cómo fue el nacimiento de Jesús, sino cuál fue la intención por la cual él vino y decidió nacer en la tierra. ¿Por qué? Porque es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos. Es, ¿por qué razón elegí nacer en la tierra? ¿Por qué razón decidí llegar a la tierra? ¿Cuál es el propósito y la intención de mi nacimiento en la tierra? ¿Será que hay algún propósito? Porque es que dentro de la experiencia humana, tal vez tú has escuchado que hay muchos seres que dicen, no, pero es que yo vine por accidente, es que mis papás no me esperaban, es que fui un embarazo no deseado, es que fui producto de una violación, es que mis papás no querían tener más bebés y llegué yo por accidente. Esa es la explicación que nos damos desde la mente y desde el inconsciente, pero no comprendemos que si el alma nuestra decidió venir a la tierra y nacer, es porque esa alma no solo tiene un plan para experimentar lo que es el amor acá en la tierra y para recordar quiénes somos, sino que también reconociendo de antemano todo el amor que somos, elegimos alguna misión y alguna expresión del amor para compartir con los demás a través del nacimiento. Es decir, que el nacimiento de todos nosotros es una manera de alumbrar a la humanidad y al planeta. Y mucha atención con esa palabra, porque es una palabra que se utiliza cuando se habla del nacimiento. Cuando hablamos de nacimiento hablamos de dar a luz, pero también hablamos cuando los que somos médicos hablamos de una etapa cuando está avanzado ya el trabajo de parto, cuando uno dice, no, es que la madre ya está en proceso de alumbrar o está alumbrando, quiere decir que ya es inminente ese nacimiento y que ya el bebé está saliendo. Pero estas palabras no son casualidades, ese alumbrar y ese dar a luz están dejando en evidencia algo que es muy importante, y es que cada ser que decide encarnarse en la tierra, al igual que Jesús, es porque también tiene un regalo para compartir, porque viene de alguna manera a hacer una ofrenda para la humanidad y para el planeta a través de la luz que viene a compartir, a través de esa expresión del amor que viene a compartir. Entonces, ese es uno de los grandes mensajes de Jesús cuando hablamos del tema del nacimiento. Hablamos de dar a luz, hablamos de alumbrar, hablamos de traer una nueva luz, algo para compartir con los demás. No es simplemente un nacimiento como si fuera un accidente o como si fuera algo sin propósito. Siempre en la intención de mi Padre, en la intención de Dios, está presente, ser un presente para los demás, porque es parte de lo que elegimos recordar y compartir.
Y ahí la pregunta sería para todos y cada uno de los que estamos escuchando estas palabras es, hemos, conocemos ya cuál es nuestro regalo y por qué estamos aquí. ¿Y cómo lo podemos descubrir, Gabriel Francisco? Es un proceso, mi querida Juana. Si tú quieres recordar el plan por el cual viniste a la Tierra, Ujú, primero es importante que se dé el flujo natural del despertar. Parte del juego cuando venimos a la Tierra es temporalmente olvidar quiénes somos, de dónde venimos y para qué vinimos. Es parte del juego. Entonces, cuando llegamos acá a la Tierra, pues venimos de una dimensión muy elevada, pues somos seres divinos, decidimos encarnarnos en un cuerpo, entramos en el cuerpo, pero sucede algo mágico dentro del juego y es que olvidamos temporalmente para qué vinimos a la Tierra. Cae como encima de nosotros un velo que no nos permite reconocer con claridad las razones por las cuales estamos acá en la Tierra. Pero a través de las experiencias que vamos teniendo, desde el mismo momento de la concepción, en el embarazo, en el nacimiento, en la infancia y a lo largo de toda la vida, esas experiencias que vamos teniendo cumplen varias funciones. Una, nos van poco a poco ayudándonos a recordar quiénes somos, van preparando el camino para que comencemos a despertar. Cuando hablo de despertar, me refiero a comenzar a recordar quiénes somos y para qué elegimos venir a la Tierra. Todos lo sabemos desde el alma, porque hicimos un plan antes de venir, pero olvidamos temporalmente eso porque es parte del juego para poder tener unas experiencias que nos permitan sentir que el juego es muy real, pero el mismo juego poco a poco nos va preparando para despertarnos más adelante y poder reconocer ese plan que nosotros hicimos. Entonces, eso es un tema muy importante dentro de la planificación que hacemos. Eh, y lo otro es que las experiencias que vamos viviendo en cada momento de nuestra vida, a veces llegamos a pensar desde nuestra mente humana que no comprende esto porque la mente humana no fue diseñada para comprender el plan del alma, ni los designios de Dios, ni los designios divinos, sino para enriquecer las experiencias. Entonces, desde nuestra mente tratamos de comprender lo que vivimos y muchas veces no logramos comprender. Muchas veces nos resistimos frente a las experiencias que tenemos, las rechazamos, experimentamos el conflicto, sufrimos, porque desde la mente no logramos comprender esto. Y con frecuencia la mente humana está gobernada por el ego y por el falso yo, lo que yo llamo el falso yo, y eso hace que sea todavía más difícil reconocer y recordar quiénes somos. Pero incluso esas experiencias que aparentemente no comprendemos y que aparentemente no tienen sentido en nuestra vida, hacen parte de la preparación que todos tenemos en la Tierra para poder desarrollar lo que vamos a compartir más adelante. Para yo poder poner mi misión en práctica, poder compartir lo que vine a compartir, poder ofrendar el regalo que soy, poder ser la luz que elegí ser y por la cual decidí nacer en el planeta en estos tiempos. Necesito primero prepararme, necesito comenzar a recordar, necesito entrar en contacto con mis dones y con esos talentos que tengo. Necesito ir descubriendo a través del lenguaje del corazón las razones por las cuales yo siento esa pasión de estar acá, el entusiasmo, la creatividad, lo que yo quiero compartir con otros, el servicio que quiero prestarle a los demás, para poder comprender todo esto, para poder desarrollar todo esto y para poder despertar todo esto que estoy diciendo, es importante que experimentemos muchas situaciones y muchas experiencias en la Tierra, porque si no las vivimos, no tenemos cómo despertar y cómo prepararnos para lo que vamos a compartir más adelante. Eso mismo le pasó a Jesús. Eso te iba a preguntar, ¿no? Lo vamos a hablar más adelante, seguramente en otra conversación, donde esos años perdidos de Jesús, pues precisamente es eso. Él necesitaba entrar en contacto con lo que vino a compartir con los demás, necesitaba entrar en contacto con su interior, descubrir esos dones y talentos que tenía, recordar el plan, recordar la misión que había elegido desde su alma y su alineación con el plan divino para poderlo compartir luego en su ministerio público. Entonces, todos vivimos en la tierra el mismo proceso. El proceso que vivió Jesús no es un proceso diferente al de nosotros. Lo que pasa es que él tenía total claridad bajo la misión que eligió compartir con la humanidad hace 2000 años. Él sabía específicamente desde su alma qué era lo que tenía que recorrer para poder compartir con la humanidad
para ayudarle a recordar el camino de volver al corazón, para poder entrar de nuevo en contacto con el Cristo que habita dentro de nosotros, que es la presencia de Dios. Y Él nos iba a mostrar a través de ese camino cómo se encarna ese Cristo, cómo se vive desde ese Cristo, cómo se experimenta, cómo se siente, cómo se vive. Y eso era lo que Él venía a compartir y esa fue la luz que Él vino a mostrar hace 2000 años. Pero todos vivimos lo mismo acá en la tierra, todos tenemos esa misión y tenemos algo para aprender. En ese paralelo que estás haciendo de Jesús con nosotros, para entender un poco esa infancia, o sea, nosotros, obviamente todos nacemos de padre y madre, pero realmente nuestra fuente es diferente, nuestra fuente es Dios, como lo es también, y encarnamos aquí en esa tierra. Esa infancia de Jesús ya iba mostrando su camino, lo que iba a compartir con el mundo. Claro, y es muy importante comprender esto, así como Él hablaba de su Padre Celestial, decía mi Padre, que yo le preguntaba en una conversación, ¿por qué te refieres tanto a mi padre, pero no de tu madre? Aquí no hay un desequilibrio. Y él me decía, no, mi madre siempre está presente y es mi madre tierra, la que me acogió hace 2000 años y me invitó a venir también a recordarle a la humanidad su origen, porque a través de ese recordar, yo también le estaba ayudando a mi madre tierra para ese proceso de ascensión planetaria y volver a experimentar la gracia y la belleza que un día la Tierra reconoció como parte de su naturaleza. Pero también, así como había un Padre Celestial y estaba la Madre Tierra, había un Padre y una Madre humanos, María y José, que jugaron un papel muy importante dentro de la vida de Jesús, porque ellos vinieron a crear el entorno que le iba a permitir a Jesús crecer y despertar a su misión y tener todo lo que necesitaba como herramientas y elementos para poder cumplir con eso que venía a cumplir y lo que se propuso desde el plan. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, me voy a devolver un poco, cuando hablábamos de la concepción de Jesús, que es uno de los temas importantes y más nombrados en el tema también del catolicismo y de la religión, se habla que Jesús fue concebido por una madre con un vientre sin pecado y también que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y yo les pregunto a ustedes que me han escuchado ya hablar en varias conversaciones sobre este tema, si eso tiene sentido a la luz del plan por el cual Jesús eligió encarnarse hace 2000 años. Si dentro del plan de Él era poder llegar a vivir la experiencia humana completamente para recorrer un camino y para poder mostrar ese camino a otros seres humanos, tiene sentido escoger unas condiciones que lo separan de su naturaleza humana. No sé, hago la pregunta simplemente para que ustedes se hagan la pregunta y se hagan la reflexión. Lo que pasa es que ha sido mal interpretado y malentendido ese tema de ser concebido sin pecado y por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando él hablaba del vientre de María como un vientre sin pecado, pero él realmente no lo mencionaba de esa manera. Él lo que menciona es que el vientre de su madre María era un vientre muy preparado, de una mujer que se había encarnado, pero cuya alma estaba muy trabajada, con una gran evolución espiritual, que había trabajado durante muchas encarnaciones. ¿Y por qué eligió ser concebido por un vientre como el de María? Porque él necesitaba en poco tiempo recordar cuál era su misión y lo que venía a compartir con los demás. Necesitaba muy rápidamente despertar a su ministerio, a su misión y al regalo que venía a compartir. Si él hubiera nacido en cualquier vientre, hubiera tenido de pronto un problema, y es que todos los que nacemos acá en la tierra somos concebidos por vientres que con frecuencia están impregnados de muchos conflictos, conflictos que arrastran nuestra madre y nuestro padre de nuestros ancestros o de otros momentos de su historia, y el bebé que es concebido pues comienza a impregnarse de esos conflictos desde el mismo momento de la concepción y desde el momento de la gestación. Por lo tanto, si quería Jesús comenzar a despertar tempranamente a su misión y recordar rápidamente para qué había venido, para comenzar su ministerio público, porque tenía no mucho tiempo para hacerlo, era una vida más o menos corta, necesitaba encontrar un vientre muy preparado para que no lo impregnara de esos conflictos que
habrían hecho del proceso de Jesús un proceso mucho más dispendioso, complejo y que le hubiera tomado mucho más tiempo porque hubiera tenido que sanar conflictos antes de enfocarse en su misión. Entonces, es importante entender eso. No es que sea un vientre concebido sin pecado el de María, sino es un vientre inmaculado, muy trabajado, espiritualmente muy puro, que le iba a permitir ser concebido y gestado sin los conflictos con los que usualmente crece un bebé acá en la tierra. Eso por un lado. Por otro lado, necesitaba un vientre que recibiera y pudiera albergar toda la luz que Jesús encarnaba, porque Jesús es un ser muy elevado en conciencia y traía mucha energía, mucha luz, y necesitaba un vientre que estuviera preparado para poder albergar eh, y acoger toda esa energía. Y el vientre de María cumplía con esas características. Ahora, se habla del momento, bueno, se habla también de que fue concebido por obra y gracia y del Espíritu Santo. Pero él me explicaba en la conversación, y eso lo van a ver en el libro, que todo bebé que nace en la tierra, realmente el Espíritu Santo siempre está presente, porque el Espíritu Santo es el que nos impulsa, es esa energía de Dios, de la fuente, que nos anima a crear y a experimentar. Y todo bebé es creado por la energía masculina y femenina que está presente en la fuente, son energías sagradas, pero también está presente la energía del Espíritu Santo que nos impulsa a ser creados y a experimentar la creación. O sea que todo bebé en la tierra está de alguna manera influido por la energía del Espíritu Santo. Entonces ese tema de que Él es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo como si fuera algo único e inalcanzable, no es así. Él dice, todo bebé que nace en la tierra, la presencia de mi Padre se hace presente a través de esa energía del Espíritu Santo y lo inspira en ese proceso de creación, pero también está presente la gracia de mi Padre en cada bebé que es concebido en la tierra. Así que eso no es algo que lo haga el único, sino es algo que está presente para todos los bebés. ¿Y por qué es importante que lo tengamos tan claro? Porque es que eso nos acerca a Jesús. Si nosotros seguimos creyendo que Jesús es un ser que nació de un vientre, que fue concebido sin pecado y el resto somos concebidos con pecado, que Él es el único que es concebido Pues por obra y gracia del Espíritu así lo Santo, dicen, ¿no? Así lo dicen. somos concebidos demasiado humanos y muy distintos a Él, vamos a seguir viendo a Jesús demasiado elevado y vamos a olvidar su mensaje central. El mensaje central de Jesús es, yo soy tan humano como ustedes, yo viví una experiencia humana como todos ustedes, yo decidí encarnar en un cuerpo, elegí transitar un camino como todo ser humano. Y fue en ese caminar humano que aprendí a abrazar mi humanidad con amor, y eso me llevó a estar en contacto con el corazón. Cuando entré en contacto con el corazón, reconocí la presencia de mi Padre, y esa presencia es lo que llamamos el Cristo. Y cuando yo pude reconocer ese Cristo que habita dentro de mí, pude encarnarlo conscientemente y vivir desde ese Cristo. Y cuando comencé a vivir desde ese Cristo, pude expresar el amor con toda la creación, conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con mi Padre, con el planeta. Y ahí fue donde experimenté la plenitud y el cielo en la tierra. Entonces, si nosotros seguimos apartándonos de esa idea de Jesús como un ser absolutamente celestial, inalcanzable, el único Hijo de Dios, lo único que estamos haciendo es alejándonos de nuestra propia naturaleza, estamos ignorando quiénes somos realmente y nos estamos privando, por lo menos temporalmente, digo entre comillas, temporalmente nos estamos privando de experimentar todo lo que podemos llegar a experimentar como seres humanos y de lo que podemos hacer acá en la tierra. Entonces, por eso es tan importante comprender cómo es que Jesús fue concebido, cómo fue que Jesús fue anunciado. El tema de la anunciación también es muy importante. Ahorita puedo comentar algo sobre ese tema. ¿Cómo fue que Él nació y cómo nacemos todos nosotros? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de todo ser humano que nace sobre la tierra? Todos esos son temas donde Jesús hace un paralelo y nos muestra que lo que Él vivió no es distinto a lo que nosotros vivimos. Lo único que cambia un poco es que la misión de Él era muy puntual. Nuestra misión depende de cada uno de nuestra alma. Cada uno trae una misión y cada uno viene a hacer un regalo de una forma diferente. Pero esto es muy importante que lo comprendamos a la luz de lo que pasó con Jesús hace 2000 años.
Y bueno, viene también diferente lo que comentabas anteriormente, que María ya estaba en un nivel muy alto de conciencia y por supuesto él no heredó todo lo que heredamos nosotros y no traía, lo decías también, con el papel de José, porque no fue solamente María, sino José, o sea, como vivió él en su infancia, y lo sabemos porque los primeros 7 años, la concepción, que es muy importante, dónde nacemos, en qué vientre nacemos, qué papás, porque los escogemos también, pero esos 7 años son los que te dan el marco realmente de la vida entera, de todas las heridas o traumas, y Jesús no tuvo eso. Pues Jesús nació de dos seres humanos, sí, nació de dos seres humanos y nació y vivió y creció en un entorno humano, Sí, eh, pero un entorno muy particular. María, un alma muy evolucionada, muy pura. José, un hombre muy sabio, con una gran aceptación. Él me habla en esa conversación, me hace mucho énfasis en que José, su padre, eh, era un hombre que aceptaba los designios de Dios a pesar de que no comprendiera algunas de las cosas que estaban sucediendo, pero creó un entorno de aceptación que hizo pues que fuera un entorno favorable para lo que él necesitaba para desarrollarse y para tener las herramientas espirituales para lo que él iba a vivir a continuación. Él dice que no se sabe mucho sobre la vida de José, que no se habla mucho de José, pero utiliza una frase que la mencioné creo que la vez pasada, la sí, voy a sí la repetir, mencionaste. Ujú. que es muy importante. Él dice, yo soy en gran parte lo que yo soy gracias a lo que viví con mi padre José. Y esa frase suena de pronto un poco banal y no suena tan profunda, pero tiene una clave, tiene un simbolismo detrás que no voy a entrar a profundizarlo en este momento porque es parte del simbolismo que yo invito a que cada uno descubra en su proceso. Pero escucha mucho las palabras. Yo soy en gran parte lo que yo soy gracias a mi padre José. Y mucho se va a hablar de José en los años que vienen, dice Jesús. Entonces, él creó ese entorno de aceptación, de sabiduría, que le permitieron a Jesús más fácilmente encarnar y despertar a su misión y poder recordar todo lo que vino a compartir. Lo dices en el mensaje más, no en palabras exactas, pero hay una gran fe, hay un gran compromiso, hay una gran disposición y devoción al Padre, a Dios o a la energía para cumplir con todo este plan y ser esa luz que vino a compartir. Sí, mira que todo lo que rodeó a Jesús fue importante en su camino y en su proceso y en el cumplimiento de su plan. Siempre estuvo presente su Padre Celestial y se refería mucho a él. Siempre estuvo presente la Madre Tierra que lo acogió y lo invitó en ese proceso a ayudar a despertar a la humanidad para que ella pudiera avanzar en su proceso de ascensión planetaria. Estuvo presente su Madre María, quien acompañó a Jesús a caminar para conectar conscientemente con su Padre Celestial. Estuvo presente José, su padre, que lo acompañó y estableció un entorno y un marco que le permitieron a él más fácilmente ser desarrollarse para el plan que venía a cumplir. Entonces, mira toda la cantidad de seres que juegan dentro del plan, que juegan un papel importante, que hacen parte de lo que se planificó para que se pueda cumplir con la misión y el regalo que él venía a compartir. No fue simplemente Jesús, sino mira todos los elementos que están presentes. Padre Celestial, la Madre Tierra, la Madre María, José, el Espíritu Santo, el arcángel Gabriel, que fue el que Llegan. anunció la Ujú. llegada a la Virgen María, bueno, a María, no a la Virgen, a María, que eso es muy importante. Mira la cantidad de seres que están tan presentes en la vida de Jesús. No es solo Jesús, es un plan mucho más grande que devela muchas más cosas, donde cada uno de esos seres juega un papel protagónico para que se pueda cumplir con el plan, para que se pueda ejecutar el plan. Y luego entran en escena otros seres que también juegan papeles importantes, como María Magdalena, Ujú. como los otros discípulos y muchos otros seguidores que lo acompañaron en su camino. Sí, que estos eran desde el amor, pero también sabemos que habían otros que no fueron desde el amor, sino en ese que tú hablabas del sufrimiento como parte del camino también de todos. Jesús también
tuvo ese sufrimiento. De niño, él conoció solamente el amor. ¿Y por qué es tan importante guardar esta inocencia, esta pureza, esta parte del niño en cada uno de nosotros también, desde esa comprensión también de Jesús? Ese niño divino que todos somos en algún momento nos recuerda más fácilmente esa huella latente de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos del Cristo, hablamos de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ese ser creado está impregnado de esa presencia de la fuente, lleva esa presencia. Está presente el Padre y la Madre, está presente la energía masculina y femenina, están presentes en cada ser que es creado. Y la huella latente que nos permite recordar esa presencia en gran parte viene definido por ese niño divino. Nosotros todos arrancamos como un niño puro, un niño inocente, un niño que viene libre de condicionamientos, de muchos condicionamientos. Rápidamente nos vamos impregnando desde pequeños, pero ese niño divino es la presencia de Dios que nos recuerda que cada uno de nosotros es el Cristo. Por lo tanto, de hecho, una de las cosas que también Jesús me compartía, que es muy linda, él me decía, independientemente del plano de conciencia en el que yo me encuentre, o de la dimensión en la que yo me encuentre, o del estado en el que me encuentre en términos de conciencia, nunca he dejado de ser el niño Jesús, nunca he dejado de ser ese niño divino. Esa energía de ese niño sigue latente dentro de mí y es la que me recuerda todo lo que yo soy. Entonces, a nosotros con frecuencia cuando estamos acá en la tierra se nos olvida ese niño que somos, ese niño que refleja o expresa esa presencia de Dios que habita dentro de nosotros. Pero siempre podemos entrar en contacto con ese niño porque es la huella latente de la divinidad dentro de nosotros. Siempre somos ese niño, siempre somos esa pureza, esa inocencia, esa expresión del amor incondicional de nuestro Padre. Siempre somos la fuente de la creación. Podemos llamarlo de muchas maneras, podríamos llamarlo divinidad, podríamos llamarlo yo soy, podríamos llamarlo, algunos lo llaman alma, otros lo pueden llamar el yo superior, otros lo podrían llamar el niño divino, no importa el nombre que le pongas. Al final estamos hablando de cuál es nuestro origen y de cuál es nuestra energía de base, lo que está dentro de nosotros, lo que realmente somos, nuestra verdadera naturaleza. Recordar ese niño divino para unas personas es mucho más complicado por lo que tú hablabas que se trae en cada vientre, o sea, en ese plan del alma, con esos papás se traen también lecciones que se van a cumplir, aprendizajes que se van a dar o no, porque hay ya impreso como una memoria de sufrimiento o unas memorias de creencias, de patrones en nosotros. En Cristo no fue. Es fácil para él recordar ese niño interior porque el plan de él era mucho más grande. En nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? No es que su plan realmente fuera más grande, sino que su plan era muy puntual, ayudarle a la humanidad a recordar quién es. Digo yo, más grande desde el sentido de que él venía ya con esa semilla de amor en todo su ser, con un mensaje muy claro, que fue lo que lo guió desde muy joven, además. Sí, pero es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual elijo venir a la Tierra? No vinimos a expresar desde el mismo momento que llegamos la perfección. No es eso a lo que venimos a la Tierra, sino es a poder abrazar nuestra imperfección con amor. Es poder abrazar nuestra humanidad con amor. Es poder vivir nuestra humanidad, nuestros conflictos, sufrimientos, las emociones que experimentamos, lo que vivimos como seres humanos desde un lugar donde no hay resistencia y donde no hay rechazo. Por eso decidimos venir a la Tierra. Entonces, es importante empezar a dimensionar eso porque tenemos como la idea desde la teoría espiritual de que ser seres divinos es dejar atrás nuestra humanidad. Yo lo que he venido experimentando, recordando y lo que he venido compartiendo a través de las conversaciones con Jesús es que venimos a experimentar nuestra humanidad para poder aprender a abrazarla con amor, con incondicionalidad, poder encontrar el equilibrio entre lo humano y lo divino,
poder recorrer este camino sin juicio, poder abrazar nuestra humanidad con benevolencia, con compasión, poder caminar juntos en unidad. Es a través de este encuentro de nosotros mismos en esa unidad que experimentamos el verdadero amor incondicional en la tierra. Y algo que me decía mi Jesús en las conversaciones es, dejen de verme como un ser divino perfecto. Yo también fui humano como ustedes, también sentí emociones, también tuve conflictos. Hubo momentos en los que me sentí perdido, en que me sentí desorientado, en que no supe qué hacer, en que tuve rabia, experimenté muchas cosas. Pero lo que me hizo a mí un ser divino acá en la tierra fue aprender a abrazar mi humanidad con amor y con benevolencia. Esa es la gran diferencia. Y ese es uno de los grandes legados de Jesús. No se trata de que dejes a un lado tu humanidad y te esfuerces por abandonar lo que sientes y vives como humano, sino más bien cómo transitar esa humanidad desde un lugar donde te abrazas con amor, con benevolencia, sin juicio, con compasión. La verdadera perfección acá en la tierra no es ser perfectos, sino es aprender a abrazar nuestra imperfección desde el amor. Sí, y la pregunta, vuelvo, la hago más bien desde este lado, es el amor incondicional entendido a valorarme, a respetarme, a amarme. Ese es el amor incondicional, realmente poderme abrazar totalmente en lo que soy. Pero ese camino es el que yo te digo que es el que venimos a recordar, a recorrer, y a veces no lo podemos hacer o no lo hemos encontrado porque o si no, el mundo 2000 años después estaría viviendo desde otro lugar, y lo dijiste desde nuestro primer encuentro. Será, o sea, ¿qué pasa que 2000 años después todavía tenemos las mismas situaciones? Entonces, ¿qué ha pasado para que no podamos recordar en nosotros el niño interior? ¿Qué ha pasado para que no podamos abrazar nuestra humanidad? ¿Qué nos ha pasado? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo explicas tú que siendo este el mensaje de Jesús, donde nos habla de abrazar nuestra humanidad, donde nos habla de lo que es el amor incondicional, del camino de regreso al corazón, de reconocer la presencia de nuestro Padre dentro de nosotros, que es el mismo Cristo, ¿cómo explicas tú que una tercera parte de la población mundial hoy en día sigue aparentemente la vida, mensaje y enseñanzas de Jesús y estemos experimentando lo que estamos experimentando como humanidad, donde seguimos experimentando mucha violencia, mucho conflicto, mucho sufrimiento, la autodestrucción? ¿Cómo explicas eso? Aparentemente no tiene sentido. Hay algo que no encaja en todo lo que estamos hablando. Y yo siento, y esa es parte también de algunas conversaciones, que es porque malinterpretamos y algunos seres distorsionaron conscientemente el mensaje de Jesús y nos llevaron a creer algo que realmente no sucedió. Se ocultó mucha de la verdad sobre lo que vivió Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre su mensaje, lo que vino a compartir. No se comprendieron muchas de las cosas que él trató de compartir en este momento, del simbolismo de su vida, de su muerte y de su resurrección, y toda esa distorsión de su mensaje y esa incomprensión de lo que sucedió es lo que nos ha llevado a que 2000 años después todavía estemos experimentando lo que estamos experimentando. Entonces el camino de regreso, ¿por qué Jesús decide regresar 2000 años después? Eso no es casualidad, es porque Jesús vino hace 2000 años a sembrar una semilla dentro de nosotros que un día va a germinar, va a brotar y va a florecer en cada uno de nosotros para poder expresar el amor incondicional acá en la tierra. Pero regresa 2000 años después porque es momento de revelar la verdad, de sacar a la luz lo que fue ocultado. Es momento de desenmascarar y desentrañar los misterios que hay alrededor de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es momento de comprender todo el simbolismo que hay detrás de ciertos momentos de la vida de Jesús que pasaron desapercibidos y que no nos damos cuenta, pero que tienen una gran riqueza simbólica porque entregan mensajes muy profundos que nos enseñan a ver todo lo que Él nos quería compartir desde hace 2000 años. De pronto la humanidad no estaba del todo preparada, pero 2000 años después, Él decide venir a través de este mensaje
a través de estas conversaciones, a través de este libro y de otros mensajeros, a compartir la información que le va a ayudar a la humanidad de nuevo a despertar a esto para que la semilla germine, brote y florezca en los corazones y comenzamos a expresar el cielo en la tierra y la tierra pueda experimentar de nuevo la belleza que un día ella profesó. Es lo que llamamos la nueva Tierra o la ascensión planetaria o volver a experimentar la quinta dimensión, como lo queramos llamar. Estamos hablando de lo mismo. Por eso es que Jesús está regresando, porque sabe que es el momento, porque sabe que estamos comenzando a despertar, porque estamos preparados, porque las condiciones planetarias son las propicias para comenzar a hacer todo este proceso de que se despierte la semilla dentro de nosotros. Y aunque ya lo habías comentado anteriormente para las personas que lo escuchan por primera vez, ¿qué significa esa segunda venida de Cristo? ¿Vamos a tener a un Jesucristo que viene otra vez a la tierra? ¿O qué es realmente esa segunda venida de Cristo? Lo importante no es la presencia física de Jesús. Ujú. Lo importante realmente es el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús y la frecuencia que encarnó Jesús. Hoy en día es un tema más energético, es poder sintonizar esa frecuencia de Jesús, porque cuando sintonizamos esa frecuencia que habitó Jesús hace 2000 años, entramos en esa vía que nos lleva directamente al corazón. Y es cuando entramos en el corazón que comprendemos lo que Él nos quiso transmitir hace 2000 años. Cuando Él hablaba del amor, cuando Él hablaba del corazón, cuando Él hablaba del Padre, cuando Él hablaba del Cristo, del yo soy, tiene que ver es con eso, con ese reconocimiento al estar en contacto con mi corazón, ese reconocimiento de la presencia de Dios que habita dentro de mí y de cómo puedo encarnar ese Cristo que habita dentro de mí. Entonces el regreso de Jesús no es un regreso físico, es un regreso energético, es su mensaje, es su frecuencia la que vamos a encarnar en estos tiempos. Eso es muy importante. De hecho, a mí me sucedió. Este libro que estoy escribiendo nació de una activación luego de viajar al sur de Francia, recorriendo los pasos de María Magdalena. Fuimos con Mónica, con mi esposa, recorrimos el sur de Francia y luego de regresar del sur de Francia, a los pocos días, sentí el llamado a tener una conversación con Jesús y comenzaron las conversaciones. Y fue un día y al día siguiente y al otro día, hasta que en una de las conversaciones él me dijo, estas conversaciones se van a convertir en un libro que es el que voy a lanzar dentro de poco. No sé exactamente la fecha, pero dentro de poco se va a lanzar. Entonces, lo que quiero decir es que no fue un contacto físico con Jesús, sino fue el contacto con la frecuencia de María Magdalena y con la frecuencia de Jesús, con la frecuencia de la energía crística, de la conciencia crística, la que despertó este recuerdo, la que avivó la misión dentro de mí, la que me recordó el mensaje que venía a compartir con la humanidad, el regalo que vengo a compartir a través de este mensaje y de este libro, y por eso era tan importante tener ese viaje. Pero no fue un contacto físico, fue un contacto energético, de frecuencia. Yo sé que hablas del corazón y todo el mensaje que nos han dicho es de entrar al corazón, pero para hacerlo práctico, para las personas que no saben entrar al corazón, dinos cómo lo hacemos. Y si tienes algún ejercicio en este momento que nos puedas compartir, lo hacemos contigo. Mira, más que un ejercicio, es importante aterrizar el tema del corazón. El corazón, a veces como que nos confundimos y decimos, bueno, pero ¿qué es el corazón? ¿Será el órgano físico, el que late? ¿Será que es algo energético? ¿Qué será el corazón? No, como que no entendemos qué es el corazón. Yo lo voy a definir en estas palabras y que se repite mucho a lo largo del libro. El corazón es el lugar de encuentro. Es el lugar donde nos encontramos, donde entramos en comunión, donde entramos en comunión con nosotros mismos, con el resto de la creación, con Dios, con Jesús. Es el punto de encuentro. ¿Cómo se llega a ese punto de encuentro? Para tú poder sintonizar y poder acceder a ese lugar que es el lugar de encuentro, es importante dejar de estar en el juicio, dejar de estar en la mente humana que suele estar gobernada por el ego y que está permanentemente tratando de interpretar, de juzgar, de calificar y que con frecuencia está en una fantasía o en una ilusión.
Cuando nosotros entramos en un estado de contacto con nuestra naturaleza y con la naturaleza, entramos en un estado de presencia. Por eso es que también está de moda el tema del mindfulness. Ah, Por eso, mindfulness, por ya. eso, por eso habla tanto del mindfulness y el poder de la hora, es porque es un estado de conciencia donde no estoy en la mente, sino estoy presente, donde no estoy en el juicio, sino estoy en una posición neutra, simplemente observando lo que está sucediendo. Cuando tú estás en ese estado de presencia y sales del juicio, entras automáticamente en la frecuencia del corazón y aterrizas en ese lugar de encuentro donde te encuentras contigo mismo, con tu espíritu, te encuentras con el resto de la creación, te encuentras con Jesús, te encuentras con Dios, te encuentras con todos. Entonces, habitar el corazón es habitar esa frecuencia donde desaparece el juicio, donde estás presente, donde estás en conexión contigo, donde estás dentro de ti, no afuera, no mirando afuera, no interpretando, no juzgando, no en la ilusión y la fantasía humana. Y no quiere decir que sea malo vivir de esa manera, es parte de la experiencia que transitamos acá en la Tierra. Pero en un momento dentro de nuestro proceso de despertar espiritual, comenzamos a recordar que el camino para conectar con nosotros mismos y para conectar con Dios, con los seres de luz y con todo el universo, se da a través de un encuentro en ese lugar que llamamos el corazón. Un lugar que energéticamente podemos decir es un lugar neutro, es un lugar donde estamos presentes, es un lugar donde no está el juicio. Es un lugar donde simplemente estamos observando y en contacto con la realidad de la vida, donde estamos fluyendo con lo que la vida trae en cada instante. A veces estamos en ese lugar, a veces nos vamos otra vez a la mente y entramos en contacto con las ilusiones y las fantasías de nuestro ego y experimentamos el conflicto y el sufrimiento, pero después el mismo sufrimiento nos ayuda a recordar que nos desviamos del camino y entonces comenzamos a respirar, entramos en contacto con la naturaleza, comenzamos a observar, a hacer uso de nuestros sentidos y volvemos a bajar al corazón, a ese lugar de encuentro, habitamos esa presencia y experimentamos el encuentro con toda la creación. ¿Se necesita entrar en silencio o se necesita, o lo podemos hacer en movimiento, lo podemos hacer en conversación, lo podemos hacer en cualquier actividad? Lo podemos hacer de muchas maneras porque la presencia de Dios está presente en todo y en todo momento. No quiere decir que para yo poder acceder a la presencia de Dios y poder conectar con Él o con algún ser de luz, tenga que hacer un protocolo especial para meditar y entrar en el silencio para lograr eso. Lo que pasa es que hay ciertas condiciones que sí facilitan ese contacto, pero no quiere decir que sea algo obligatorio. Yo, por ejemplo, en el año 2017, cuando comencé a tener mi entrenamiento con Jesús para hablar del yo soy, yo lo que hacía era, estaba en el gimnasio y comenzaba a trotar, cerraba los ojos mientras que trotaba y mientras tanto tenía mis conversaciones con Jesús y él me iba entrenando mientras que yo trotaba. Terminaba de trotar, me bajaba y anotaba lo que me había instruido Jesús. Entonces no es necesario que entres siempre en un espacio de silencio y de meditación para poder entrar en contacto con esa presencia. Pero sí, cuando tú estás en contacto con tu interior, cuando de pronto hay silencio, cuando estás en contacto con la naturaleza, cuando no estás con la mente muy activa, es más fácil sintonizar esa frecuencia, sintonizar esa energía y volver a entrar en contacto con ese lugar de encuentro que llamamos el corazón. Pero no es que sea un criterio único para poder lograr ese estado de presencia. Entrando en el corazón, entramos entonces en ese niño divino. Quedó claro. Es que el niño divino es simplemente un nombre que le ponemos, pero el niño divino podríamos llamarlo espíritu, podríamos llamarlo yo soy, podríamos Sí. llamarlo Dios, podríamos llamarlo Cristo, podríamos llamarlo presencia. Independiente de cómo lo llames, estás hablando de tu naturaleza, de quién eres, de tu esencia, de tu verdadera naturaleza. Claro, pero como dijiste que era esa parte de la inocencia, esa inocencia se muestra perfectamente por esa presencia del niño. El niño, por supuesto, el bebé es puro, inocente, como tú dijiste, luz. Allí es más fácil y sí lo llevamos en nosotros porque aunque no lo recordemos, está presente
en todo lo que hemos vivido. Entonces, por eso sí te digo que desde ese lugar entramos a esa presencia, ese Dios que tú dices. Es que miremos qué pasa con un niño acá en la tierra. Un niño entre más pequeño es un niño que está menos condicionado, es un niño menos programado, es un niño que tiene menos creencias, es un niño que está menos en conflicto. No quiere decir que no esté en conflicto. Un bebé puede tener conflictos, un bebé puede estar arrastrando historias que carga de sus ancestros, de sus papás, de otras vidas. No quiere decir que el niño sea completamente libre de todas esas cosas, pero dentro de toda nuestra experiencia humana, el momento o la etapa de nuestra vida donde estamos más cercanos a esa pureza, a esa inocencia, a esa presencia de lo que es nuestra naturaleza, es el niño. El niño encarna en gran parte eso. Eh, pero la esencia del niño es que el niño es un observador de la realidad. El niño está presente, el niño está en contacto con la vida, el niño no suele estar juzgando, no suele estar interpretando lo que está viviendo. Con frecuencia simplemente está observando con una curiosidad total, con una alegría total, quiere explorar. Ese es muy el espíritu, así es el espíritu. El espíritu es como un niño curioso que todo el tiempo quiere explorar, observar, experimentar, que no está juzgando, porque para él todo es una posibilidad. No hay nada bueno ni malo, todo es una posibilidad para el espíritu. Para el niño humano, con frecuencia, entra en una dinámica muy parecida a esa presencia de nuestra naturaleza divina. Pero poco a poco vamos creciendo, van apareciendo las creencias, se van desenmascarando los conflictos, vamos teniendo situaciones que nos llevan a experimentar el sufrimiento y vamos perdiendo progresivamente eso. Y digo perdiendo es que va cayendo el velo sobre nosotros y vamos empezando a olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Pero luego emprendemos el camino de regreso, que es el camino del despertar. A través de otras experiencias, vamos poco a poco haciendo ese camino de regreso para comenzar a recordar para qué estamos acá, cómo podemos relacionarnos con la vida, lo que es la presencia y muchas otras cosas más. Y si nos dices, bueno, dentro de ese misterio, de golpe nos puedes contar algo más de ese misterio de esa familia sagrada comparada también a la vida de nosotros. ¿Tenemos también esa familia sagrada en cada uno de nosotros, en nuestras Totalmente. vidas? Jesús en la conversación es muy claro. Él dice, toda madre y todo bebé en la tierra experimentan lo mismo que mi madre y yo experimentamos. Es que no somos diferentes. Mi madre y yo vivimos lo mismo. Fuimos concebidos, fuimos gestados, experimentamos conflictos, sufrimos, fuimos humanos, recorrimos el camino. Lo mismo que cualquier madre y cualquier bebé en la tierra. Y él cierra esa conversación con algo muy lindo. Dice, tu madre, tu padre y tú son como mi madre, mi padre y tú. No hay nada diferente. La única diferencia es la manera como te relacionas con aquello con lo cual fuiste, con la manera como fuiste anunciado, concebido y gestado. Eso es lo que hace realmente la diferencia. La diferencia es cómo decides tú relacionarte con la manera como fuiste anunciado, como fuiste concebido, como fuiste gestado y cómo naciste. Esa es la única diferencia. Pero todos vivimos lo que es la concepción, la anunciación, la concepción, la gestación y el nacimiento. Lo único es la manera como yo me relaciono con cada una de esas cosas. Entonces uno podría decir, no, pero es que pobre tal persona, fue una experiencia muy difícil porque fue producto de una violación y entonces no fue gestado, no fue concebido por un deseo real de ser concebido, por esa violación, y pues tuvo una experiencia en el vientre muy difícil porque la mamá tuvo que ocultar ese embarazo y tal, y el nacimiento fue muy complicado. Lo que Jesús dice es, independientemente de las condiciones con las cuales tú fuiste anunciado, concebido, gestado o hubieras nacido, la gran pregunta es cómo eliges tú relacionarte con esas condiciones. Eso es lo que hace la diferencia. Cómo decides relacionarte con cada una de esas condiciones que recibiste y que viviste cuando llegaste a la tierra. Y eso es todo un mensaje. Ay, Eso Dios es un mío. mensaje profundo. Ahí sí voy a decir como mi esposo, Dios mío. Eh,
porque cómo eliges tú relacionarte con las condiciones, por eso es chistosísimo que a veces se quiere cambiar la historia, los papás, los hermanos, todo ese cuento, y realmente el secreto es aceptar las cosas tal como son. Y, Y y ya, aceptarlas no quiere decir negarlas, no quiere decir, no, no, yo solo voy a pensar que qué maravilla la vida, que estoy así, vivo, estoy vivo. No, no, pero, no, no, no. Quiere pero decir ahí, que pero el estar vivo ya es un regalo grandísimo, ¿no? puede ser un regalo, pero nunca negarnos que Ujú. si para mí esa concepción o esa violación o esa gestación difícil o ese nacimiento complicado me generó sufrimiento, experimenté conflicto, todavía no lo he terminado de procesar del todo, todavía me despierta emociones, todavía me genera conflicto, no lo niegues, sino permítete acoger esas emociones, abrazar ese conflicto y hazlo con benevolencia y compasión contigo mismo. Es en ese acto donde realmente está el amor. El amor no está en pensar bonito, en querer olvidar lo que vivimos. El amor, el verdadero amor, el amor incondicional, el amor que profesa Jesús, es un amor que nos enseña que nos permitimos ser humanos y poder abrazar toda imperfección humana desde un lugar donde no hay juicio. Ese es el verdadero amor acá en la tierra. Bueno, creo que sería lindo terminar con esa frase, ¿cierto? Abrazar toda nuestra imperfección humana. Y eso es lo que nos lleva realmente a aceptarnos, a reconocernos, a valorarnos tal como somos. Y ahí está la perfección, en aceptarnos tal como somos. Es que se nos olvida algo que vamos recordando después, es que muchas de esas experiencias que vivimos, o todas, hacen parte del camino para prepararnos para lo que vinimos a hacer y para lo que vinimos a compartir con los demás. Entonces uno diría, pero ¿por qué fui producto de una violación? ¿Por qué fui gestado por un papá que maltrataba a mi mamá? ¿Por qué nací con estas dificultades o en estas condiciones económicas o lo que sea? Pero más adelante, cuando comenzamos a despertar y a recordar, nos damos cuenta que eso que vivimos, incluso desde el momento de la concepción, gestación, nacimiento, infancia y otros momentos de nuestra vida, han sido parte del camino de preparación para el regalo que vinimos a compartir con los demás. Imagínate por un momento todo lo que tú puedes llegar a compartir como regalo cuando te has permitido abrazar cada uno de esos momentos y transitarlos sin juicio. ¿Cuántas personas como tú en el planeta no han experimentado algo similar? Ser concebidos de manera difícil o gestados con problemas o en nacimientos en condiciones que Sí. de pronto no son las ideales o muchas otras cosas más. Imagínate que tú recordaras a partir de tu propia experiencia todo lo que puedes llegar a compartir con otros. Te conviertes en un regalo para los demás. Ese es el regalo que viniste a compartir. Y algo importante para cerrar esto sería recordar tu origen. O sea, cuando estás en toda esa situación, si recuerdas tu origen, si recuerdas que hay un propósito mayor, si recuerdas que vienes a hacer algo, empiezas a mirar más la parte de que te invita a mirar hacia adelante más que mirar de atrás como víctima, como empezar tu propia historia. Pero ¿qué es recordar el origen? Para cerrar, recordar el origen es recordar la Lo sabiduría que, y lo que la mirada que tiene la fuente, de dónde ujú, viene el origen. El origen tuyo es la fuente, sí, la fuente de todo, de la creación, de la fuente todos, de Dios. sí. ¿Cómo es la mirada que tiene la fuente? En la fuente todo es una posibilidad. La fuente no juzga nada. Para la fuente no hay nada bueno, malo, me gusta, no me gusta, es Ah, correcto o incorrecto. Para la fuente todo es una posibilidad. Entonces cuando tú dices claro. recordar el origen, es recordar que todo es una posibilidad. Cuando tú comienzas a vivir desde aceptar que todo puede ser una posibilidad, dejas de sufrir, desaparece el conflicto, porque te das cuenta que incluso las situaciones más difíciles fueron una posibilidad que te ha permitido llegar a donde estás, que han sido una posibilidad para recordar algo que de pronto no era evidente en ese momento, o te permitió esa posibilidad de experimentar algo, alguna de las facetas infinitas de lo que es el amor. Entonces, volver a la fuente, volver al origen, como tú dices, recordar el origen, es recordar que todo es una posibilidad
y que cuando yo comienzo a aceptar que todo es una posibilidad, a veces se me olvida, a veces lo recuerdo, a veces se me olvida, y es parte de la experiencia humana, no pasa nada, pero cuando lo recuerdo, mira qué pasa con el conflicto y el sufrimiento, se diluyen, se desvanecen. En ese momento dices, bueno, pero era una posibilidad más. Puede que no me haya gustado, puede que de pronto me llevó a experimentar conflicto y sufrimiento, pero era una posibilidad. Y gracias a esa posibilidad, hoy estoy donde estoy. Gracias a esa posibilidad, he recordado tal cosa. Gracias a esa posibilidad, hoy puedo ser este regalo para el mundo. Eso es muy bonito de este proceso que recorremos acá en la Tierra. Bueno, Gabriel Francisco, llegamos al final con este mensaje tan hermoso. Gracias a todos los que nos acompañaron. A todos los invito a escuchar nuevamente, porque hay tanta información en cada tertulia de estas, en cada nos cuentas de simbolismos en una u otra, y vamos avanzando, mirando también atrás y encuentran no solamente ese mensaje que está haciendo, que nos están compartiendo Gabriel Francisco desde Jesús, pero la invitación es a mirarte a ti mismo, a mirar todo eso que nos está contando en tu propia vida. Ese es realmente el sentido de toda esta compartir de Gabriel Francisco. Alineado con lo que tú dices para despedirme, yo los invito a que recordemos que cada uno de nosotros decidió nacer acá en la Tierra porque vino a alumbrar a la humanidad y al planeta. No somos un accidente ni del alma ni de la parte humana, somos un plan que elige venir a la Tierra para compartirse como una luz y alumbrar el camino de otros acá en la Tierra. Entonces, eso es lo que es nacer, es recordar la intención por la cual fuimos creados para alumbrar el camino nuestro y el camino de los demás. Y que acá en la Tierra el camino que alumbramos es el camino donde reconocemos que la perfección es aprender a abrazar nuestra propia imperfección desde el amor que somos. Eso es lo que somos acá en la Tierra. Somos el amor que aprende a abrazar su propia imperfección. Muchísimas gracias a ti. Gracias Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias a ti, mi querida Juana. Un abrazo para todos.